de cada uno de los subtemas. Omité algunos en base a las preguntas que me pidieron hacer a mí para el ACE, pero recuerden que no solo las hago yo, las hacen otros profesores. Yo traté de omitir lo que viene siendo temas que vimos en esta clase, pero que vi que algunos profesores no tocaron en sus temarios. Entonces, digamos que esta sería una buena guía para que estudien para el examen, pero no dejen de leer los contenidos completos porque pudieran que algún profesor que sí los haya retomado, pues sí haya hecho preguntas de esos. En traté de abarcar casi todo lo que vi de los demás profesores. Entonces, vamos a empezar con neurodesarrollo. ¿Quién me puede decir cuál es este lóbulo y para qué sirve? Yo. Ok. Es el occipital y es el que está relacionado con la visión y relaciona como las figuras, colores y todo eso como para tener ya un objeto en sí. Exactamente. ¿Y es sensorial o es motor? Sensorial. Ajá, exactamente. ¿Otra persona? ¿Este lóbulo cuál es? El sagital. El parietal. No. El parietal es la sutura. Sí, está relacionado con el tacto, con la información somatosensorial, creo. Exactamente. Y pues procesa lo que es la temperatura, la presión, el peso, la posición del cuerpo y creo que la orientación de los objetos, ¿no? Orientación de los objetos en el espacio, muy bien. Y pues es sensorial también. ¿Este lóbulo quién dice? Temporal. Es el temporal y tiene que ver con qué? Con a lo auditivo. Ajá, lo auditivo, pero ¿qué tanto del auditivo? ¿Qué? Desglósalo un poquito más. No, pero... Volumen. Procesa los tonos, el volumen, el ritmo, el significado verbal y almacenamiento corto de la información. Ajá, exactamente. La memoria a corto plazo en su parte más mesial o más media, ¿no? Muy bien. ¿Y este de acá? Es el frontal. El frontal. Ajá, ¿y para qué sirve? Es motor. Ajá. Y pues para planear las acciones y todo eso. Planea, verifica, organiza y ejecuta las conductas motoras y las conductas propositivas. Muy bien. Entonces, ya sabiendo más o menos estas áreas, estos lóbulos y sus funciones, en el examen a lo mejor les dicen, fulanito de tal tiene, no sé, 13 años y se le dificulta, tiene bajo rendimiento escolar porque dicen no entender mucho de lo que le dicen los profesores. Se le hizo un estudio auditivo y ven que el oído externo está correcto, no tiene ninguna dificultad auditiva, pero al parecer tiene una lesión cortical. ¿En qué lóbulo estaría esa falla? Temporal. Exactamente. Y entonces les van a poner ejercicios de esos donde les pueden poner como un poquito de contexto y ustedes tienen que intuir o deducir, mejor dicho, la respuesta. No solamente se los van a pedir como de memoria. Muy bien. Sí. Sí, dime. Tengo una duda de cómo podemos diferenciar las funciones bien de la corteza prefrontal y el lóbulo frontal, si los dos planean, organizan. Ok, muy bien. Algo que tenemos que tener en cuenta ahí. Ahí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Si les dicen, ¿qué es esto? Todo esto es el lóbulo frontal, ¿ok? El lóbulo frontal tiene que ver con las conductas propositivas y con la motricidad. Si les dicen, pero el lóbulo frontal hay que subdividirlo.
Si estamos hablando de conducta motora de la ejecución nada más del movimiento, vamos a hablar de este giro, el giro motor o área primaria motora. Este, ¿ok? Que está antes de Rolando o del central, ¿ok? Si estamos hablando de coordinación o secuencia de movimientos, estamos hablando de esta área de acá, que es área motora suplementaria, ¿ok? Y todo este resto es la corteza prefrontal, que ¿con qué se relaciona? Con funcionamiento ejecutivo, que es memoria de trabajo, planeación, inhibición, todo eso. Entonces, lóbulo frontal se puede dividir en corteza dorsolateral. Bueno, eso no lo vean. Olvida eso que te dije. En prefrontal, área motora suplementaria y área motora. ¿Ok? Si a alguien como yo se le ocurre ponerles corteza dorsolateral, es lo mismo que prefrontal, es esta parte de aquí. ¿Ok? Ok, muchas gracias. De nada, que tiene que ver con funcionamiento ejecutivo, pero... Ok, sí, vamos a verlo por si acaso. Ya tienen la división entre área motora primaria, área motora suplementaria y el prefrontal. El prefrontal, por lo menos, acuérdense vagamente, si es que se lo pudiera preguntar a alguien más, se puede dividir en dorsolateral, que es esta parte de aquí, y la orbital, que es esta partecita de acá abajo. ¿Ok? Dorsolateral está en el dorso, está arriba, lateral porque está al lado, y el orbital porque está arriba de las órbitas, que serían los ojos. Bueno, los huecos donde están los ojos. ¿Ok? Si están las órbitas, entonces, ¿qué parte sería de esto del prefrontal? Pues en la parte orbital. Y hay más, pero con que se sepan esas, ya la hacen. ¿Ok? Muy bien. Y por ejemplo, les pueden decir, fulanito o fulanita X, quiere, no sé, ir por su cuaderno de historia. Y entonces se encuentra en la cocina comiendo y decide ir a su cuarto por el cuaderno de historia. Sin embargo, al llegar a su habitación y al entrar, se le olvida a qué iba a esa habitación. ¿En dónde pudiera estar la lesión cortical o la falla? ¿En el temporal también? No. En el frontal, por memoria de trabajo. La memoria se distingue de la memoria de trabajo. La memoria es nada más como recibo la información, la almaceno y la recupero, ya sea de forma verbal o escrita. Y la memoria de trabajo es manipular la información y mantenerla en la cabeza. Por ejemplo, si yo estoy haciendo de comer y luego me distraigo porque, no sé, entra mi perrito y demás, el yo acordarme que tengo que regresar a la cocina porque dejé la estufa prendida, esa es memoria de trabajo. Porque puede estarme distrayendo en algo más, pero yo mantengo en línea, digamos, el yo tener que hacer algo. ¿Ok? ¿Cuál sería la memoria de corto plazo? La memoria a corto plazo es inmediata. Si yo te digo 3482, tú me dices 3482. Se recupera de manera inmediata. Va. Ahora, ya vimos poquito de conducta, ya vimos poquito de cognición, pero también habíamos visto emoción. Déjenme ver si no hay alguien que esté en la habitación de espera. No. Pues bueno. Ok. Entonces, veíamos un sistema que tiene que ver con
las emociones, tanto su expresión como su comprensión. ¿Cuál es este sistema? ¿Quién se acuerda? Límbico. Sistema límbico, exactamente. Y veíamos 3 estructuras. ¿Quién me dice una y su función? La amígdala, que era la de la ira. Exactamente. La amígdala, que sería... déjenme dibujar. Esta. La amígdala, que tiene que ver con... Es el centro, se le conoce como el centro de las emociones, pero sobre todo con la ira, ¿no? Luego veíamos otras 2. ¿Qué estructuras veíamos? El hipocampo. El hipocampo, exactamente, pero que se relacionaba, decíamos, esta forma parte del sistema límbico, pero se relaciona con otra función o tanto de emociones, que sí guarda relación con emociones, pero con qué se relacionaba también. La memoria corporal. Exacto. Mejor tú. También el aprendizaje, ¿no? Exacto, memoria a corto plazo y aprendizaje. Es que para muchos autores es lo mismo memoria y aprendizaje. Entonces, cualquiera de las 2 estaría bien. Y la tercera estructura, el cíngulo, que es este de aquí, ¿no? Que tiene que ver también con las emociones y la motivación. ¿Ok? Emociones. ¿Cómo se llama ese, perdón? El cíngulo. Emociones. Gracias. Y motivación. ¿Va? Entonces también a lo mejor les pudieran preguntar áreas o circuito cerebral en el cual al dañarse pudiera causar, no sé, déficits emocionales, ya sea en su control o en su percepción, sería el circuito, el sistema límbico. O a lo mejor les dijeran, menciona 2, no sé, estructuras que componen el sistema límbico o el sistema de las emociones, pues ya tienen estas opciones. Muy bien. Ahora, ¿qué parte de la neurona está señalada? Dendritas. Dendritas, que sirven para... La sinapsis. ¿Qué parte de la sinapsis? Reciben la información. Exactamente, recepción de información. Aquí, ¿qué es? El soma, que sirve para almacenar o resguardar todos los organelos, el núcleo, el nucleolo, las mitocondrias y demás. Pablo Eduardo. Luego vendría, ¿qué es esto? El axón, que sirve para que pase el sinapsis. Ajá, para que pase la información cuando se está haciendo una sinapsis. Este de aquí. Esa primera parte del axón. El cono, ¿no? Es el cono axónico, donde se decide si va a haber un potencial de acción o no. Me dicen si voy muy rápido, si alguien está haciendo anotaciones, me puedo ir más despacio. Esta de aquí. Es la vaina de mielina. Vaina de mielina, que sirve para que sea más rápido la transmisión y para proteger al axón. Para proteger al axón, la hace más rápido, pero sirve como aislante. Estas partecitas de aquí entre mielina y mielina. Nodos de Ranvier. Exactamente, nodo de Ranvier. Que sirven como, o para qué sirven, a ustedes digan. Como repetidores, ¿no? Exactamente, como repetidores de la información. Que ahí van a encontrar receptores dependientes de voltaje, llega el potencial de acción, se abre y ahí pueden entrar más iones. Sirven para volver a amplificar la señal del potencial de acción. Y esta partecita de acá. Son otras dendritas, ¿no? No.
Las dendritas reciben la información y acá se van a liberar los neurotransmisores. Puede tener varios nombres. Es la terminal sináptica o en estas partecitas, sobre todo los botones sinápticos, donde están resguardadas las vesículas con los neurotransmisores. Entonces, al llegar el potencial de acción, se va a dar la señal de liberar los neurotransmisores, que ya liberar los neurotransmisores van a llegar a las dendritas de las otras neuronas y se va a repetir, ¿no? ¿De este tema alguna duda? Ok. Bueno, y entonces, ¿cómo se le llama la comunicación entre una neurona y otra neurona? Sinapsis. Ok. Y ya vimos que con el paso del tiempo van habiendo más sinapsis cada vez que, con el paso del tiempo cada vez van aumentando el número de sinapsis y va complejizándose este sistema y nos permite hacer conductas más complejas. ¿Cómo se le llama a esta creación de nuevas sinapsis? Sinaptogénesis. Exactamente. Sinaptogénesis, que sería este concepto. Cuando hablamos de neurogénesis, ¿de qué hablamos? Creación de neuronas. Nacimiento de nuevas neuronas. Y en el nacimiento de nuevas neuronas, ¿es nada más en los infantes o durante toda la vida? ¿O qué me pueden decir? En los infantes nada más, ¿no? No. Toda la vida. Pero sobre los niños más. Exactamente, ¿no? Como dijo Ana Paula González. Como sí. 3 Ana Paula. La neurogénesis es más prolífera en las primeras etapas, pero no quiere decir que ya en etapas más avanzadas como la vejez y eso no se sigan creando más neuronas, simplemente en menor medida. La mielinización, ¿qué es? Cuando se crean las vainas de mielina alrededor de los axones. Ajá. ¿Y saben quiénes hacen la mielina? Los oligodendrocitos. Ajá. Oligodendrocitos o células de Schwann, dependiendo en qué parte del sistema nervioso, si central o periférico. Pero bueno, creo eso no tendría por qué preguntarse. Eso lo vemos en embriología, creo. Okay. Entonces lo preguntan. Bueno, entonces también les sirve de repaso de eso. La arborización. Ay, perdón. La mielinización. ¿Cómo puede ser como la definición? La mielinización sería como el incremento de las capas de vainas de mielina alrededor del axón para mejorar su comunicación. La arborización. Era de las conexiones de dendritas, ¿no? ¿Es cuando hay cada vez más dendritas? Exactamente, es el crecimiento de dendritas. Muy bien. Poda neural. Cuando se cortan. Es cuando... No, dale tú. Ya contestemos. Cuando se quitan sinapsis repetidas. Exactamente, va a haber etapas donde se va a evaluar cuáles circuitos se están repitiendo y como el cerebro busca ser más eficiente, va a cortar ciertos circuitos que van a ser innecesarios. Esta es la poda neural. Sobre todo se da en la infancia y en la adolescencia. Y la apoptosis. ¿Muerte celular programada? ¿Perdón? ¿La muerte celular programada? Exactamente. Que son estas neuronas a las que les matan con las que se estaba comunicando y pues ya no ve razón de vivir y se suicida. Muy bien. Y todos estos conceptos, ¿a qué término o a qué concepto general obedecen? Cuando estamos hablando de neurogénesis, sinaptogénesis, mielinización y todo esto, estamos hablando de posibles procesos de... Pues no es neuroplasticidad, algo así. Exactamente, neuroplasticidad. La neuroplasticidad va a ser dependiente de la neurogénesis, de la sinaptogénesis, mielinización, arborización, poda neural y apoptosis. ¿Y qué va a dictar la
Se me fue. La neuroplasticidad va a ser tanto lo genético como lo ambiental. Y entonces por eso decimos que es más plástico el cerebro infante que el cerebro adulto, porque tienen más posibilidad de neurogénesis, de sinaptogénesis y demás. ¿Ok? Y entonces también en este tema hablábamos de heredabilidad, de factores que pueden influir en en nuestros hijos, nuestras hijas y demás. En el ADN hablábamos de Darwin y en el epigenoma la propuesta de Lamarck. ¿Ok? ¿Cuándo se dice que son, quién me dice la diferencia entre lo que proponía Darwin y Lamarck? Uno es del ADN y el otro del epigenoma o epigenética. Pues la epigenética son cambios que no involucran el cambio de la estructuración de la doble cadena del ADN, Ajá. Pero aún así son heredables, y con Darwin sí son heredables porque se cambia el material genético. Exactamente. Combina el material genético de ambos. Exactamente. En lo de Darwin, en el cambio del ADN, sabes que todas tus generaciones continuas van a tener esa característica. ¿Por qué? Porque ya es una mutación en el ADN y a la hora de cambiarse se va a repetir invariablemente en tus continuas generaciones. Sin embargo, en el epigenoma no cambia el ADN, sino lo que cambia es su expresión. Cómo se expresa. Puede que haya, después de 3 generaciones, se inhiba, digamos, ese tipo de permanente. Por eso, en lo de Darwin hablábamos de evolución y en lo de Lamarck, más como adaptación. ¿Va? Ok. Y eso vamos a ver de neurodesarrollo. Está fácil. Ahora, Freud. Veíamos la teoría de Freud que propone 5 etapas. Para empezar, ¿quién me dice cómo se le llama la teoría de Freud? Psicosexual. Psicosexual, exactamente. Y en la teoría psicosexual de Freud se divide en 5 etapas. Sí, dejémoslo así. 5 etapas. Es la oral, anal, fálica, latencia y genital. ¿Ok? A las edades después de haber visto tantas etapas. Nomás quiero que tengan la idea general. ¿Qué propone la etapa oral? Que se relaciona con todo lo que el bebé tiene contacto con la boca y que eso le produce. Cambiando los puntos erógenos, los puntos o áreas donde la persona busca el placer. Como dice Areli, en la etapa oral su placer se centra en la boca. Todo lo busca explorar con la boca, todos los objetos se ve que los manipula y se los mete a la boca. Ok, en la anal, ¿quién me dice? El Pues control. es cuando, perdón. Uh-huh. Es cuando empieza como el control de esfínteres. El placer lo encuentran en retener y liberar, ¿no? Muy bien. La fálica, sexual, hombres y mujeres o niños y niñas, pero lo que más nos interesa es que en esta etapa se encuentra lo del complejo de Edipo y complejo de Electra. Dice este autor con el padre del sexo opuesto y la rivalidad con el padre o progenitor, mejor dicho, del mismo sexo. ¿Ok? Edipo para hombres, Electra para mujeres. A lo mejor ahí les pueden preguntar, no sé, fulanito es un niño de tal edad, el cual tiene rivalidad con su padre, busca el placer únicamente con su madre, bla, 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 y sería el complejo de Edipo, no de Electra.
Muy bien, el sexo opuesto, pero no tanto de manera sexual, sino como se ve disminuido y ve es el deseo básico que impulsa a la persona, ya sea líbido, ya sea pulsión. Ajá, ¿qué más? Después el yo es la moral, cuando ya Ligar los impulsos del ello y se va a ver reflejado en la mente. Ajá. En el niño no diferencia entre lo que es propio y lo externo y ve como a la mamá como una extensión de sí mismo. Exacto. Y también objeto precursor. ¿Quién me dice de qué habla el objeto precursor? Es cuando el bebé sonríe, ¿no? Cuando empieza a sonreír, ya es como, no es tanto un reflejo. Exacto. Ahí es importante que distingan que la sonrisa es el comienzo del objeto precursor. Por eso, ¿quién no es mi madre? Mamá, pero cuando regresa. Cuando llega la madre, no cuando se va. Cuando llega la madre es que nos va a dictar, cuando llega por segunda vez o cuando regresa, mejor dicho, es lo que nos va a dictar el tipo de apego. Porque puede que todos lloren. Espacio. Era la de dependencia absoluta. Exactamente. Dependencia absoluta, dependencia relativa y hacia la independencia. Exactamente. Lo del espacio también es un concepto de este autor, pero más como concepto, no como etapa, ¿va? La dependencia absoluta es el primer estadio. ¿Qué propone? pues, que depende completamente de la madre. Y el niño no diferencia entre el y el externo. Exactamente, las dos tienen razón. Depende completamente de la madre y el mundo externo todo lo relaciona consigo mismo. Todo lo veo como una extensión de mí mismo. Aquí vemos también todas pues cómo influyó el psicoanálisis en todos estos autores, ¿no? Luego, la dependencia relativa. Ya aparece el objeto transicional. El niño ya como que diferencia entre lo interno y lo externo. Exactamente, que es la diferenciación entre el yo y el no yo. ¿Y quién me va a ayudar a eso? Un objeto transicional. Porque antes mi madre es una extensión mía, ahora ya veo que no tengo a esa madre, digamos, como a mi merced, entonces yo necesito descargar como estos lazos emocionales con otro objeto. Bueno, no que la mamá fuera un objeto, sino que se le va a descargar con un objeto. ¿Cómo lo va a hacer? Normalmente, que decíamos, es un objeto cálido, presentado por la madre, que se puede manipular, es suave, que son los niños como con su mantita, con su osito de peluche y demás. Y entonces le dan como esa carga emocional al objeto transicional que antes se tenía con la madre. Y el último estadio, que es hacia la independencia, ¿qué es? ¿De qué trata? Pues ya cuando los niños confían en ellos y ya se consolidan como separados a su mamá. Efectivamente. Muy bien. Ahora, tercer tema. Desarrollo cognitivo. Este señor, este viejito, es Piaget. ¿Qué proponía? ¿Quién me explica este esquema? Igual pueden dibujar, rayar, lo que sea. El niño se va adaptando conforme a las cosas que se le vayan presentando a lo largo de la vida y a través de estos procesos de acomodaciones, o sea, la adaptación es cuando el niño adapta los conceptos nuevos que está teniendo a las, ¿cómo le decía? Los procesos cognitivos. ¿Esquemas? Eso, ajá. Y, por ejemplo, en la acomodación es acomodarlo a lo que ya tenías y la asimilación es cuando ese nuevo aprendizaje que acabas de obtener o al revés. No. Ahí te va. Ok, a ver, otra oportunidad. ¿Quién dijo yo? Según yo, asimilación es como recibir información nueva y acomodación es acomodar esa información y adaptación es como manejar
asimilación y acomodación, o sea, como unirlas. Ok, ahí entre las dos estaría Yo. bien. A ver, tercera oportunidad. Es como, o sea, la adaptación se divide en asimilación y acomodación. Ajá. Y a la asimilación es cuando, o sea, tienes una situación nueva, pero la tratas de resolver con un esquema que ya tenías. Como lo que explicaba lo de, o sea, los bebés que no sé, toman en mamila y después le dan un vasito. Entonces van a hacer tomarle al vasito como le toman a la mamila. Pero cuando ven que no, pues ya acomodan como lo van a hacer con la boca y así, y adaptan el esquema que tenían o hacen uno nuevo. Exactamente, ese ejemplo es bueno. Aquí, digamos, de forma general, ¿cómo lo podemos resumir? Existe una realidad, ¿ok? Que es el medio externo. Y existe la persona que va a interactuar con ella. Esta persona, en este caso, es el niño o la niña. Y entonces, el niño o la niña siempre busca adaptarse a su realidad, dar una respuesta correcta. ¿Cómo lo va a hacer? Se le muestra la realidad y él crea un esquema de respuesta. A eso se le llama asimilación. Ya tengo un esquema de cómo actuar ante cierta realidad. Sin embargo, cuando la respuesta de este individuo es errónea, él debe de buscar otro esquema. Entonces viene la acomodación. Cambiar ese esquema o variarlo. Ya que esa acomodación me da un esquema correcto, lo vuelvo a asimilar y ya tengo un esquema nuevo que me va a permitir que adaptarme ¿a qué? A la realidad. ¿Se entendió? Sí. Va. Igual si alguien tiene cualquier duda lo puedo repetir, no hay problema, con toda confianza. Bueno, entonces si no hay duda, vamos a primero las 4 etapas de Piaget. ¿Ok? Empezamos con ¿cuál? Sensomotor. Sensoriomotriz o sensoriomotora. Luego, A la preoperacional. preoperacional. Luego, operaciones concretas. Muy bien. Y operaciones formales. Exactamente. Entonces, ya tenemos los 4 conceptos. En la sensoriomotora, ¿de qué se trata? Pues básicamente de observar y que todo lo que agarra se lo lleva a la boca, de tocarlo. Más que, ok, sí, se lo lleva a la boca, pero eso más como nos haría como ruido con la de psicoanálisis. Pero sí es como la sensorialidad del mundo externo, el explorar el mundo externo, pero donde su pensamiento se convierte en conducta. Todo lo que piensa el niño es lo que hace. ¿Ok? Querían hablar 2 personas, perdón. También era lo de los ciclos, ¿no? Que si hace algo y al principio si es con su propio cuerpo y le gusta, lo va a repetir. Y luego es con objetos externos, si le gusta, lo va a repetir. Y luego es si ya sabe la función y entiende qué está pasando, si le gusta, lo va a volver a repetir. Exacto, ahí tenemos, por eso les ponía el 6 entre paréntesis. En la sensoriomotriz nos importa aquí, ¿sí? En la preoperacional vimos dos subetapas, pero a lo mejor no se las preguntan. Eso ya es un dato más fino. Pero en esta, como estamos hablando, incluso en la tarea varios lo ignoraron, que estas 6 subetapas van a abordar el tema de psicomotricidad, estas van a ser importantes que se las aprendan, que son la de reflejo, que es el niño, toda su conducta refleja, todo ese estímulo-respuesta. Luego viene la segunda, que es la reacción circular primaria, que es la que decía Efraín, que por azar del destino, el niño hace una conducta placentera con su propio cuerpo y entonces busca repetirla. Luego viene en tercer punto, la reacción circular secundaria, que es busca igual
conductas placenteras, repetirlas, pero estas por medio de manipulación de instrumentos y de objetos. Luego viene la coordinación de esquemas, ¿sí? Coordinación de esquemas, que es como una conducta ya más, ¿cómo decirla? Propositiva. ¿Propositiva? Ajá, exactamente. Más propositiva, más como yo busco hacerla, no tanto por el azar. Luego vienen las reacciones circulares terciarias, que son estas conductas propositivas, pero que busca como por ensayo y error cuál es la correcta. Y por última, las combinaciones mentales, que es ya tiene ciertos esquemas de manera simbólica, como ante cierta situación ya sé cómo actuar. ¿Ok? Entonces, en esta teoría apréndanse las 4 etapas generales: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, pero dentro de la sensoriomotriz traten de asimilar las 6 subetapas, porque eso va a retomarlo desde el tema de psicomotricidad. No creo que les pregunten mucho, que es bueno que se lo sepan, pero más como un contenido extra, todo lo del circuito de motricidad, de área primaria, motora, área motora suplementaria, corteza dorsolateral, área sensorial primaria y todo eso que veíamos. Es importante que se lo sepan, está dentro del contenido, pero según yo casi nadie lo abordó. Igual no está de más que le echen una leída. Muy bien. Y entonces, en la etapa preoperacional, ¿qué sucede? ¿En la segunda etapa o el segundo estadio? Nomás alcancé a escuchar símbolos. Oh, por Dios. O sea, que el pensamiento es simbólico, pero... Ajá. No, es que estaba viendo la cara que está detrás de ti. Sonriendo con actitud. Exactamente. Empieza a representar el mundo real por medio de símbolos. Pero, ¿qué se destaca en esta etapa? Que no lleva lógica. ¿Okay? Y que también es irreversible el pensamiento. Exactamente, como la percepción que hace de los objetos es irreversible, pero sobre todo destaca que ya empieza a haber un pensamiento simbólico, pero no lleva cierta lógica, que es estos dibujos que les ponía, donde ponen a la persona más grande que su casa y demás. Luego viene la tercera etapa, operaciones concretas. ¿Quién me dice? Pues aquí ya pueden hacer como categorías, Ajá. pero muy generales, y también empiezan como a revertir el pensamiento, es decir, ya pueden hacer restas, ¿no? Exactamente, ya empiezan a ver los objetos por sus particularidades, no como un todo. Muy bien. Y por último, el estadio o la etapa de pensamiento, o mejor operaciones formales. ¿Qué propone? Pues ya pueden hacer hipótesis, ya todo es más lógico y pues ya, ¿no? Y no necesitan ver que el objeto esté ahí, ¿no? Exactamente, ya no necesita ser de forma empírica, sino que ya puede imaginarse, que incluso decía cómo empieza a pensar sobre su pensamiento. Algo importante aquí, que vi errores en sus tareas. Esta etapa del pensamiento formal lo proponían como entre 11, 12 a 15 años. Lo que se propone es de que empieza en ese rango de edad, pero es de aquí en adelante el adulto, el anciano va a hacer su pensamiento, su cognición en base a las operaciones formales. No quiere decir que nada más es estático por ese rango de edad, sino que de aquí en adelante, durante el resto de la vida,
nos vamos a guiar por el pensamiento formal, ¿va? Es que ahí en la tarea algunos decían como que se limitaba hasta la adolescencia. No. Empieza en la adolescencia y el resto de la vida pensamos de esa forma. Muy bien. Este señor. Profe, tengo una duda. Dime. Si nos preguntaran sobre la lógica, es en el tercero, ¿verdad? O sea, porque ahí es como sencilla, pero pues ahí ya empiezan a tener lógica, ¿no? Ajá, así es. En el tercero ya existe como una relación lógica en los objetos, por eso existe la reversibilidad, pero hasta ¿cómo se dice? Las operaciones formales es que ya existe una lógica basada también en hipótesis y en objetos no presentes. O sea, lo de que aprenden de que si le ponen al switch arriba y se apagó, entonces si le ponen abajo se va a prender. Eso es en el tercero. Exactamente, ajá. ¿Y quién me dice en qué etapa está lo de, qué bueno que me preguntaste porque me acordé de repasar esto, la permanencia del objeto? Sensiomotor, ¿no? Sensiomotor. Ajá. Se empieza a consolidar en la sensoriomotora. Ya para la preoperacional ya debe de existir el establecimiento del objeto. Y cuando se presenta, en qué estadio o en qué etapa, la de la conservación de la cantidad, del volumen y eso. Por ejemplo, que veíamos los experimentos de los niños que les dan dos vasos con la misma cantidad de agua, pero que si lo vierten en un recipiente diferente piensan que tienen más o tienen menos. ¿Era la concreta? La concreta. Exactamente. Muy bien. Ok. Y entonces ahora sí vamos con este señor, Vygotsky. ¿Qué proponía él? ¿Quién me dice en forma general? Que todo estaba basado con las relaciones personales que tienes. ¿Ok? Que el conocimiento es social, que es su enfoque sociocultural o histórico-cultural, ¿va? Y lo que les ponía en sus tareas es que él... Ay, se me fue la idea. Ya. Que él proponía cómo se van adquiriendo toda la cognición, todos los tipos de cognición, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la atención. En este curso nada más nos dijeron, céntrense más en el lenguaje, pero su propuesta no es exclusiva del lenguaje, sino a todos los procesos cognitivos. Lo que él proponía eran como 3 conceptos básicos, que es la etapa de desarrollo actual, la zona de desarrollo próximo y la etapa de desarrollo proximal. Potencial, sí. Que es, la actual es lo que puede hacer el niño por sí solo y la potencial que puede hacer con ayuda. A él le importaba la etapa o el nivel de desarrollo potencial, porque decía, lo que hoy en día puede hacer el niño con ayuda es lo que va a poder hacer mañana solo. Y ahí entra la zona de desarrollo próximo, que es quién es el que me está ayudando. Puede ser un objeto o puede ser otro individuo, que me va a ayudar a estirar mi conocimiento de lo actual a el potencial. Y entonces el potencial luego se aterriza en actual y cada vez va siendo como que más complejo. Y en cuanto a la zona de desarrollo próximo, ahí tenemos lo del andamiaje, que es como el asimilar como para sí mismo todos estos esquemas que le están ayudando de manera externa, ya sea de los objetos o ya sea de otra persona. Yo agarro esos esquemas, los hago míos y entonces ya lo potencial lo puedo convertir en actual.
porque ya lo va a poder hacer de manera independiente. Ahora, similitudes entre Piaget y Vygotsky, que era lo que esperaba en sus tareas, que a algunos les puse como que les faltaba como más análisis y demás, es que en similitudes es que el niño es activo en cuanto a su conocimiento, ¿no? El niño tiene que ser proactivo, el niño tiene que relacionarse con las personas, o en caso de Vygotsky, o el niño tiene que explorar su mundo externo, en caso de Piaget. Y también es un conocimiento constructivo, se va complejizando conforme van pasando las etapas y se va construyendo encima de ellos, ya sea por el paso de una etapa a la otra en cuanto a Piaget, o el paso del nivel actual al nivel potencial en el caso de Vygotsky. Las diferencias es con Piaget, el niño, bueno, él se basa más, él centra más su atención en lo biológico, mientras que Piaget en lo social. Dice que lo social se sobrepone a lo natural. Y pues sí, como que esta base más como social de Vygotsky es lo que viene diferenciando un poquito más estas dos propuestas. Perdón, profe, dijo que Piaget se basaba más en lo biológico y Vygotsky en lo social. Ajá. Ah, okay. No quiere decir que lo otro lo ignoren, sino que le dan más peso. Sí, más importancia. Uh-huh. Exactamente. Muy bien. Ahora, volvemos al tema de funciones ejecutivas. En cuanto a autores, de esos ya vimos todo. Ahora vamos al funcionamiento ejecutivo. Era lo que le explicaba a Jimena, creo. No me acuerdo aquí. De cómo dividir el lóbulo frontal. Perdón. El lóbulo frontal, al momento que nosotros hablemos de funcionamiento ejecutivo, vamos a hablar de las áreas prefrontales, ya sea de la dorsolateral o de la orbital. Y vamos a dejar fuera el área motora primaria y áreas motoras suplementarias, campos visuales y demás. Eso queda por fuera. En la corteza prefrontal o área prefrontal encontramos muchas funciones ejecutivas, entre las cuales nosotros vimos estas. ¿Quién me define qué es la memoria de trabajo? Dime. Es la capacidad que tienes de almacenar, mantener y dar una respuesta de acuerdo a la información que recibes. Exactamente. ¿Quién me define el control inhibitorio? Es cuando puedes... No, dilo tú. Es cuando igual solo frenas algún acto, ya sea motor o cognitivo. Exactamente. Flexibilidad mental. Cuando puedes pasar de procesos mentales a otro proceso mental, ¿no? O sea, ir cambiando. O incluso pasar de una planeación a otra. Okay. Ahorita vamos ejemplos para que quede más claro. Planeación. Pues es como saber todos los pasos que tienes que hacer según tu meta. No solo saberlos, sino poderlos acomodar de manera jerárquica. Okay. Exactamente. Y toma de decisión. Como la habilidad como para seleccionar la mejor opción entre varias. Exactamente, la capacidad de comparar como entre dos opciones, ver cuál es la más viable y cuál sería la más correcta. Por ejemplo, entonces aquí les pueden poner situaciones de que, no sé, Francisco
¿Qué quiere hacer Francisco? No sé. Tiene que elegir una universidad. A ver, pon el ejemplo. Quiere elegir una universidad y qué más. ¿Yo lo digo? Sí. Tiene que elegir una universidad y hay una en la que le dan 100% de beca, pero tiene que dejar su casa y tiene que irse a vivir a otro lugar, y en otra no le dan beca, pero es más barata y está en el lugar donde vive. Entonces, tener que decidir entre esas dos opciones que tiene, cuál es la que más le conviene y cuál es la mejor. Ok, y ahí estaríamos hablando de... Toma de decisiones. Exactamente. Otra sería, por ejemplo, Francisco siempre resuelve, no sé, la operación X en cuanto a aritmética, no cirugía, con cierta metodología. Pero luego viene a otra, cambia de escuela y el otro profesor tiene otra metodología distinta que resuelve el caso de la misma manera. Pero Francisco es incapaz de realizar ese procedimiento, ya que él dice, yo ya sé realizarlo de esta forma, siempre me ha salido bien y demás. Entonces siempre lo hace de esa misma manera, pese a que el profesor lo invita y le exige que lo haga de la otra manera. Ahí, ¿qué funcionamiento ejecutivo se está viendo disminuido? Flexibilidad mental. Flexibilidad mental. Exactamente. Entonces, a lo mejor en esta parte puede que les pongan casos para que ustedes puedan responder y distinguir cuál es el proceso del funcionamiento ejecutivo que se está desenvolviendo en X o Y situación. Muy bien. Y ahora viene Erickson con sus 8 etapas. ¿Sí? Había un tema donde decía base neural, sensorial y motor, que era también de psicomotricidad. De psicomotricidad era lo que les comentaba, que lo van a abordar con la etapa sensoriomotriz de Piaget. Ah, ok. Vale. Okay, gracias. De nada. Ahora viene Piaget, Erickson con sus 8 etapas, que yo les decía, nos interesa sobre todo las primeras 5, que abarca de la niñez a la adolescencia. Y ¿quién me puede decir qué proponen en la etapa de confianza versus desconfianza? Ay. Ok. ¿Alguien está hablando? La verdad. Alguien dijo yo. No sé. Yo. Es cuando, o sea, es la primera, entonces se basa en las necesidades que tiene el bebé. Entonces, si la mamá se la satisface súper rápido y siempre, pues van a ver al mundo como, pues sí, o sea, un lugar de confianza que siempre saben que los va como a satisfacer y no perjudicar. Y si no, pues al revés. Exactamente, muy bien. Ahí les va a ayudar cómo me lo aprendí yo. En la primera es el mundo externo, la percepción del niño al mundo externo. La segunda, autonomía versus vergüenza, es el niño y su cuerpo. La iniciativa y culpa es el niño manipulando su mundo externo. La laboriosidad versus inferioridad es el niño en etapa escolar, que es estoy aprendiendo cosas y me comparo con los demás. Identidad y confusión es como esta búsqueda de roles ya en la adolescencia, y ya las otras 3 ahorita las vemos, con que ahorita aterricen estas 5. Es el mundo externo, 1, 2, mi cuerpo, 3, mi interacción con el mundo externo, herramientas y demás. 4, edad escolar, que me empiezo a comparar con compañeros. 5, identidad, confusión, es como qué tipo de rol voy a formar en mi etapa social de la adolescencia. ¿Ok? Creo que es una forma más simple
igual vean las diapositivas que ya les mandé y lo pueden como desarrollar poquito más. Y a lo de intimidad versus aislamiento, ya estos tres ya son en edades adultas. Intimidad y aislamiento es la búsqueda de pareja. Creatividad versus aislamiento es la búsqueda de pasar los conocimientos a generaciones más nuevas. Y la integridad contra desesperación es la aceptación de la vida que se tuvo y la aceptación de la muerte, ¿no? Pero esos tres no nos interesan tanto. Muy bien. ¿Alguna duda de alguna de estas 5 primeras? Va. Muy bien. Ahora, en cuanto al aprendizaje, veíamos que había 4 tipos de aprendizajes, que es el aprendizaje preasociativo, asociativo, vicario o social o observacional y el simbólico. ¿Ok? En el preasociativo hablábamos de 2 posibilidades, que era la sensibilización o la habituación. ¿Ok? Ante un estímulo repetitivo, o me vuelvo más frágil, me sensibilizo, o lo puedo lograr ignorar, que es me habitúo a él. ¿Ok? En cuanto al aprendizaje vicario, social u observacional, es el que yo no necesito actuar para aprender, sino que con yo solo ver los resultados que tienen otras personas con sus conductas, yo puedo aprender de ellos, que normalmente es como se tiene un modelo a seguir y demás. Y el aprendizaje simbólico es por medio de lenguaje, lectura y demás. Unos signos significan algo para mí, como un cigarro y el signo de prohibido. Ya sé que en esa zona, por medio de símbolos, yo ya aprendí que ahí no debo de fumar. Y entonces yo quiero que ustedes me hablen y me digan un ejemplo del aprendizaje asociativo. Son 2 tipos. O bueno, más bien el aprendizaje asociativo se puede hacer por 2 vías. Y cada una de estos 2 vías tiene 2 subtipos. ¿Quién me dice? Es el condicionamiento clásico. Ajá. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Uh-huh. El clásico no lo puse aquí, pero ok, del condicionamiento clásico, ¿qué nos puedes decir? Que era de lo que ya es inconsciente. Y por ejemplo, que el estímulo que ya es inconsciente y que ese va a responder a un estímulo que era neutro, pero el neutro luego se va a volver condicionante. Exacto. Incondicionado, eso, era incondicionado. No es inconsciente, es incondicionado. Incondicionado, el neutral y ya después el condicionado. Exactamente. El incondicionado, por su prefijo es in, de que no necesita condicionamiento. Entonces, ante un estímulo incondicionado, yo ya tengo una respuesta. De lo que trata el condicionamiento clásico es asociar este estímulo incondicionado a uno neutro para que este neutro se vuelva condicionado y de una respuesta que no estamos diseñados fisiológicamente para darla. Entonces, en el condicionamiento clásico, hay que tener claro que estamos hablando de asociar estímulos neutros a respuestas fisiológicas. Condicionamiento clásico se trabaja con respuestas fisiológicas, ritmo cardíaco, sudoración, salivación, ritmo respiratorio y demás. ¿Ok? Y ahora sí, en el condicionamiento operante, ¿qué nos pueden decir? Es para que una persona, bueno, no una persona, pues también se puede hacer en animales, a través de que toda conducta tiene una consecuencia, no una consecuencia, sino una, ¿cuál era la palabra? Sí, consecuencia. Sí, consecuencia. Sí. Es que, digamos, en el clásico se quedaba en estímulo-respuesta.
Y en el operante nos interesa, bueno, digamos, para que quede más claro, en el condicionamiento clásico nos interesa trabajar con respuestas autónomas, respuestas fisiológicas. Y en el condicionamiento operante nos interesa aumentar o disminuir conductas. ¿Cómo se hace? Por medio de consecuencias. Estímulo, respuesta, consecuencia. Entonces, esta consecuencia puede ser de 2 tipos y esos 2 tipos pueden ser con otros 2 subtipos. ¿Quién me puede decir? O Jimena, que ya estabas ahorita desarrollando esta idea. Pues, bueno, no sé si puedo decirlo. Es lo de reforzamiento y castigo. Ok, hasta ahí nos quedamos. Tú misma, Aranza. ¿El reforzador qué hace? ¿Aumenta o disminuye? Busca aumentar una conducta y el castigo disminuir. Bueno, en ese caso serían pues positiva, una conducta positiva, una conducta buena se podría decir, y el castigo disminuir algo que no quieres. Exactamente. Muy bien. Y ahora viene lo complicado, donde todos se confunden. Quien quiera. Un ejemplo de reforzador positivo. Das un estímulo agradable para que se vuelva a repetir esa conducta. ¿Y un ejemplo concreto cuál sería? Un premio. ¿Qué le darías de premio a un niño que sacó 10? Pues no sé, a lo mejor le hago su comida favorita o algo así. Exactamente. ¿Y un reforzador negativo? ¿Quién me lo dice? O si tú misma, Aranza, quieres participar, adelante. Es cuando aumentas una acción positiva quitando un estímulo agradable. No, un estímulo desagradable. Exactamente. Un ejemplo sería... Quitas las verduras de su plato. Exactamente. Al niño no le gustan las verduras, entonces para tenerlo feliz, le quito algo desagradable, que el resultado es algo reforzador. Ok, muy bien. Y ahora un ejemplo de castigo positivo. Regañarlo, exactamente. Alzar la voz, pegarle, creo que dijeron. Y un castigo negativo. No dejarlo salir. Exactamente, le quitas algo que le gusta, no te dejo salir, no te dejo usar el celular y demás. Acuérdense que positivo y negativo no es una valencia, sino es dar y quitar, sumar o restar. Reforzador es placentero, castigo es displacentero. ¿Ok? No se vayan a confundir con eso en el examen. Más suma, menos quita. No se confundan con positivo es bueno, negativo es malo, no. Muy bien. Luego veíamos, bueno, de este tema de tipos de aprendizaje, ¿alguna duda? No. ¿No? Ok. Nomás pongan mucha atención en el operante. Luego veíamos tipos de crianza, cómo afectaba la relación de los padres, cómo poner límites, que hacíamos como un rango entre calidez e indiferencia en los padres y en el establecimiento de reglas. Y veíamos que había 4 opciones. ¿Cuál era el óptimo? Decía, en su mayoría... ¿El qué? Perdón, no escuché. ¿Autoritativo? Exactamente, el autoritativo que muestra cariño, muestra calidez, pero las reglas son caras, el modelo es flexible y se va adaptando a la situación. ¿Ok? Luego viene uno donde el padre y la madre son rígidos, son poco flexibles, no le demuestran cariño al niño, ni son flexibles con ellos. Se hace esto porque aquí en esta casa estas son las reglas y tú no tienes opinión, no hay oportunidad de
de trueque o algo así, ¿a ese cuál sería? El autoritario. Autoritario. Ahí, atención, no vayan a confundir autoritativo con autoritario. Luego, ¿cuál es el que, no, pues mi hijo es lo máximo, todo lo hace bien, y si se equivoca, pues todos se equivocan, es humano, no lo voy a regañar, no le voy a poner límites? Permisivo. El permisivo. Exactamente. Y por último, el que, pues, ni me acuerdo que tengo un hijo, ahí de repente veo a alguien que camina por esta casa, pero pues ni le pongo límites, él sabrá qué hacer, él ya tiene edad, a los 3 años ya debería de saber cómo comportarse y demás, entonces yo no le pongo límites ni nada. El indiferente, exactamente. Como que tanto se priva tanto de lo emocional como de las reglas. Y veíamos cuáles podían ser como las posibles personalidades que pueden resultar de estos tipos de crianza, pero les recordaba que no es como una regla de oro de que esta crianza a fuerzas va a resultar en un niño con estas cualidades, sino que también depende de la carga emocional o la carga genética de personalidad que tenga el individuo, ¿no? Muy bien. Y por último, del tema de... ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. De la adolescencia. Aquí, este tema sí está un poquito más complejo en cuanto a que son 10, no son etapas, sino síntomas del síndrome de la adolescencia. Aquí yo les pongo los 10 conceptos, trátenlos de, ¿cómo se dice? Si no de memorizar tal cual los 10, o con que me den la definición o con que me den el concepto, yo puedo dar la definición o el concepto. Aquí nada más les diría, pónganle mucha atención, sobre todo el primer síntoma de búsqueda de identidad, los 4 tipos que había de identidad negativa, transitoria, ocasional y ¿quién me dice la última? Circunstancial, exactamente. ¿Ok? Y la verdad son varios... ¿Puedes explicar la diferencia entre esas? Sí. La negativa es cuando decía que el niño prefiere optar por un modelo negativo, que él sabe que tiene cualidades negativas, pero que dice, prefiero ser alguien negativo que a no ser alguien. ¿Ok? Las otras, creo que me pides que las aclare porque ni en el libro quedan muy, muy bien como diferenciadas. La transitoria, la circunstancial y la ocasional se relacionan mucho, ¿ok? En cuanto a que ninguna es como estable. La transitoria, ¿cómo la podríamos diferenciar? Como por periodos, o sea, adopta una personalidad por periodo. La transitoria es la que tiene como más estabilidad que las otras. Es como por periodos de inicio, de la pubertad, a mediados y al final, digamos. ¿Ok? En cuanto a que para distintas circunstancias, el niño, o más bien el adolescente, perdón, tiene como ciertas características más estables de cómo actuar, cómo dirigirse hacia los demás, con sus debidas fluctuaciones. ¿Ok? Que decíamos que entra en contradicciones, tiene fluctuaciones y demás, pero es por digamos, por tiempos más prolongados. Ocasional y circunstancial, esos hasta a mí la verdad se me hacen como difíciles de separar en cuanto a que ¿cuál es el ejemplo que les había puesto? De la primera cita. Exactamente. Digamos que la ocasional es únicamente en una primera instancia.
solo tengo una primera cita, reacciono de esa manera, al igual que mi primer trabajo, mi primera relación sexual, mi primera responsabilidad laboral, mi primer día de clases y demás. Mientras que el circunstancial es como, sí es un periodo más pequeño que el transitorio, pero es más como ante la situación que ahorita, por ejemplo, estamos viviendo del encierro, de cuarentena y demás, ¿cómo me voy a comportar? Pero pasando esta situación, ya vuelvo a mis otros esquemas. Es dentro de un contexto, no dentro de una sola ocasión. O sea, se podría decir que, la ocasional solo pasa una vez, y la circunstancial puede ser que, o sea, por ejemplo, si vuelves a vivir lo mismo, se repita, ¿no? Pero solo durante... Es como por el contexto. Okay. ¿Va? Gracias. Igual yo ahí les propuse en una junta como no centrarnos tantos en estas tres porque son muy confusas, pero pues, por lo menos yo no lo integré, pero sé que algunos profesores que sí están más como clavados en este tema pudieran haber hecho preguntas sobre eso, entonces les comento que sí es importante que lo tengan presente. Y bueno, las otras 9 pues son muchos conceptos, pero lo que les decía es como que se aterrizan muy fácil. Por su mismo nombre se pueden inferir. Búsqueda de identidad es la búsqueda del sí mismo, el buscar quién soy, quién quiero reflejar. La tendencia grupal en la adolescencia es esta búsqueda de pertenecer a un cúmulo de personas. Antes pertenecía a la familia, ahora lo busco formar este grupo de manera externa. El intelecto, la fantasía es esta tendencia de los adolescentes a sobrepensar todo, a creer como que su razonamiento es el que se debe de implementar. También es fantasía de, yo voy a llegar a tales instancias y demás. La religiosidad era más como como esta tendencia a la polaridad en situaciones polémicas como la religiosa, lo político y demás, que puede defender un día el extremo de ateo en etapas más adelante puede estar defendiendo la postura de algún dios, de la existencia de algún dios, ¿no? O de alguien supremo. La desubicación temporal o de impulsos era esta característica de los adolescentes de reaccionar de manera inmediata. Tengo mañana examen, pues todavía tengo tiempo en la noche, ahorita lo que quiero es jugar, quiero comer, quiero divertirme, como esta impulsividad en ellos. La evolución sexual es esta etapa de la masturbación y la búsqueda de deseo sexual exploratorio con otra persona, no tanto como de procreación. La reivindicación social es como este estereotipo de que la adolescencia es mala, entonces como buscar mostrar lo contrario, pero se entra en conflicto y demás. Las contradicciones las contradicciones y la fluctuación como que van muy de la mano, que es el proceso cognitivo del adolescente es muy dinámico. Un día puede pensar una cosa, el otro día al momento de racionalizarlo puede opinar de la manera completamente opuesta, se va como de un polo a otro. Y por último lo de las separaciones, este duelo dual que se da entre el adolescente alejándose de los hijos, de los padres, como el padre alejándose perdón, un perrito me distrajo. Perdón, profe. No se preocupe. Como el padre separándose de los hijos, ¿no?
tanto el adolescente busca separarse del padre, como el padre vive su duelo de, ya no es mi hijo infantil, ya no es mi consentido, el que me sigue a todos lados y busca estar conmigo. ¿Ok? Bueno, eso como repaso. ¿Alguna duda? ¿Fluctuaciones qué era? Fluctuaciones era, que te digo que va mucho de la mano con contradicciones. Fluctuaciones es como más contexto emocional en cuanto a la impulsividad, la tristeza y eso. Como decimos que vive muchos duelos en este síndrome adolescente, va a estar como volátil emocionalmente. Y eso lo va a llevar también a contradicciones, a racionalizar todo, a buscar otra tendencia grupal y demás. Si se dan cuenta, como que todos van como en interacción. ¿Va? Sí, gracias. Una pregunta, no entendí el intelecto fantasía, como que se me fue. El intelecto fantasía es cuando buscan racionalizar todo. El intelecto es como, lo sobrepiensan todo y creen que su razonamiento es el que debe de regir. Y su fantasía es cuando, por ejemplo, no sé, te peleas una vez con tus tutores o tus padres y piensas, no, yo la siguiente semana consigo trabajo, ya no los necesito para nada, van a ver, me voy a ir de la casa y voy a tener un buen trabajo mejor que el de ellos y ellos son los que me van a estar buscando a mí, bla, 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 como se pierden en estas fantasías. Yeah. Que puede que lo logren, pero en la mayoría pues suelen ser como fantasías irracionales. Muy bien. Y entonces, en cuanto a la situación problema 1 y 2, en la 1, recordarles que deben de ver tanto las dos hojas donde se plantea la situación problema como en la página del entregable. ¿Por qué? Porque donde se plantea la situación problema, ya sea la del uso de tecnologías y la otra, o la de videojuegos, vienen algunas preguntas que, si se acuerdan, les dije, hagan su reporte, tanto del adolescente como su tabla de desarrollo, y al final traten de responder esas preguntas que se mencionaban. Por ejemplo, en la situación problema, el uso de la tecnología puede alterar el desarrollo cognitivo y o socioemocional de un niño, para bien o para mal, ¿por qué? Y ya me dicen, ahí lo comentan. Y qué evidencias existen a favor y en contra de las aseveraciones que se hacían. Todo esto ya lo platicamos poquito, pero quiero que lo plasmen en su reporte del desarrollo que ya hicieron en su situación problema 1. ¿Ok? Sí, dime. Yo no escribí nada, ¿lo puedo volver a subir? Es sí, que exactamente por eso mismo no los he calificado, porque veía que a algunos se les pasaba, entonces les iba a recordar resolver estas preguntitas. Y pues su reporte, que ya muchos subieron, era como se podían basar o podían tener estas preguntas como de guía, ¿no? Solo que, como recomendación, dejen abrir el archivo. Un minutito en lo que abre el archivo. Ahora, ok. En cuanto a su archivo, yo les pediría que cuiden mucho el formato. ¿Ok? Se les dio esta tabla, ¿ahí ya la ven? Sí, ya. Ok. Esta tabla no es necesario que la pongan. ¿Ok? Esta se la pueden saltar. Esa es nada más guía para ustedes. Si es que no quieren hacer ¿cómo se llama? La tabla de 3. Déjenme, les quito.
Ay. Perdón, se cerró el archivo. Listo. Ahí está ya otra vez. Lo que les decía es esta tabla. Esta tabla la pueden omitir. Eso es nada más guía para ustedes por si no querían hacer su tabla de 3. Pero pues mucho más fácil. Ahora, estas tienen que buscar cuál se adecua a la edad del niño que están evaluando. Un formato que vi de uno de sus compañeros es copió y pegó las tablas en cuanto al área cognitiva. Ok, usé esta, la copio y la pego en mi documento. Y luego del área, ¿cuál se diría? Del área lingüística, usé esta, la copio y la pego y entonces ya nada más pongo las tablas que utilicé. Esa es buena idea. Me gustó el formato que puso. Puede ser una guía para los demás. La otra que también vi es de que agarraron los estímulos y pusieron en forma de texto en cuanto a lo lingüístico. Esta la presentó, esta no, esta sí, esta sí, esta sí. Y da un equivalente a un tanto por ciento. Y en el área cognitiva se evaluó esta sí, esta no, esta sí, esta sí, esta sí. Esta sí la presentó, tanto por ciento. Y ya después que hacen eso con cada una, pues ya ponen su conclusión, ¿no? Cómo vieron al niño, su redacción. Y ya después dejan un espacio y contestan las preguntas que ya veíamos en el PowerPoint. ¿Va? Cuiden el formato. No me acuerdo a quién, ya le había comentado de que pues hizo su redacción y casi todo lo hizo en un solo párrafo, en un párrafo de toda una hoja. No, cuiden los puntos y aparte y demás, que se vea un poquito más profesional. Y en cuanto a la situación problema 2, ustedes van a hacer su formato. Ahí error mío, error de que les puse en base a la guía, pero prefiero que ustedes la hagan. Ya sea por medio de una tablita como esta, un checklist o pura redacción, en cuanto a que se tienen que tomar en cuenta los puntos del video o de la persona que están evaluando, del adolescente, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, lo interpersonal y la identidad del adolescente, ¿no? Se esperaría que se basaran en las teorías. Si pueden poner como el desarrollo cognitivo, me basé en esta teoría y puedo ver que está presente o ausente según este autor. Bueno, si me dan la razón, mucho más fácil, porque si veo que no tiene lógica el autor que pusieron con lo que están describiendo, pues ahí voy a decir, bueno, pues, ¿cómo lo justifica? Si ustedes prefieren, no, pues mejor le pongo una justificación porque no vaya a ser, ok. Si no ven necesario poner la justificación porque si se sobreentiende con este autor su teoría el desarrollo emocional, pues no lo pongan, ok. Y por último, después de hacer ese desarrollo, ya les dije, ya sea por medio de un ensayo, ya sea por medio de un checklist y demás, van a contestar estas preguntas que venía sobre el video que viene en Canvas, el link, sobre las declaraciones de Donald Trump en cuanto a los videojuegos y su correlación con lo de los tiroteos y eso en este caso creo que fue en El Paso, Texas. ¿Va que va? ¿Alguna duda? No. Duda. Dime. En lo de situación problema 1,